Boa tarde de novo. Vou presentar os tres ponentes que están comigo na mesa, que son Mariano Hernández do Sorno, poeta e escritor, Carlos López Bernárdez, historiador de arte e comisario de exposición, e Luis Francisco Pérez, crítico e teórico de arte contemporánea e comisario de exposicións. Paso a presentar o primeiro ponente. Mariano Hernández do Sorno, de Granada. Paso ao castelán, porque dous dos ponentes non son galegos. Mariano, de Granada, poeta, escritor e artista visual, editor da revista Perdura de anos 1972-1975, actualmente nos archivos del Reina Sofía. Entre algunas de sus publicaciones destacamos Revuelta de litigios de los villanos de la encomienda de Fuentevejuna, Ensayo general para un ballet anarquista, El archivo de Sorno de 1971 a 1975, me acuerdo de aquellos revolucionarios que corrieron a abolir los relojes, Relatos sin asuntos y los asuntos que me ocuparon el tiempo, y El maestro y Margarito. El título de su ponencia es Manolo /Moldes, vida y arte en los 70. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación a venir a hablar aquí y a los presentes por... Pues esto va a ser más difícil todavía. Bueno, pues como hay dificultades, procuraré leer rápido dentro de lo que cabe y ser breve. Todavía peor si leemos rápido. No digo rápido para dar tiempo a que no te... Bueno, pues para hablar de Manuel Moldes necesito anticiparme a saber si voy a hablar de Manolo o de Moldes. Pues como aquellas palomas de Lorca, uno no deja de ser el otro y los dos parecen ninguno. No existen por separado, aunque cuando yo los conocí podría decirse que sí lo estaban. Conocí primero a Manolo y más tarde a Moldes, aun teniendo por cierto que eran lo mismo. Cuando me lo presentaron, allá por el año 74 del siglo pasado, lo cual es mucho tiempo ya como para no estar confiado de quién hablo, me dijeron, así como de paso, sin darle ninguna importancia ni dársela a él mismo, Manolo es pintor, lo cual equivaldría a decir Manolo es Moldes, si bien hasta pasado un buen tiempo, el tiempo que tardó en llevarme a su estudio y mostrarme algunas de sus obras, no tuve esa certeza, que constituyó, lo digo sin ningún reparo, plenamente convencido de ello, una de las sorpresas más gratas y persistentes que me he llevado en la vida. Manolo no solo era Moldes, sino que Moldes además era un pintor magnífico y alguien que tenía por encima de todas las necesidades del momento la necesidad de pintar. Aunque no sé, quizá por el pudor que enmarca todo buen artista, si bien no lo ocultaba, tampoco hacía alarde de ello, como no se alardea de vivir, simplemente vivir. Manolo solía sacar la cuestión con una respuesta cortante. «¿Tú escribes?» «No», me decía, «pues yo pinto». Y volvía a su mutismo habitual, amparándose en un vaso de cerveza o una copa de vino tinto, consumiéndose en garabatear un complejo insectario sobre el papel que tenía a mano o directamente sobre la mesa o la barra del bar que nos acogía. Recuerdo una noche en una taberna con una estirada barra de impoluto mármol blanco. Era la hora de cerrar, pero el dueño nos dejó entrar mientras recogía. Enseguida, y sin que nos percatásemos de ello, Manolo se transformó en Moldes y comenzó a dibujar con un lápiz diminuto sobre el mármol. El dueño lo vio y no dijo nada. Le dejó hacer, como si la cosa no fuese con él. Conforme el mapa surreal que Manolo trazaba iba creciendo, nos íbamos corriendo el lugar hasta que no calculo cuántas rondas después, la barra entera quedó convertida en un Moldes que nunca tendría firma. Pues Manolo, como si hubiese vuelto a la realidad de repente, al ver lo que había hecho, pidió perdón y una bayeta húmeda para limpiar aquel enorme desatino. Pero el buen dueño, que ahora bebía con nosotros, le contestó que no hacía falta, que mañana lo haría, pues quería que su mujer viese ese fantástico dibujo, y añadió, qué pena que no pueda conservarlo. Así era Manolo y así era Moldes,
dos en uno, como en una oferta irrechazable, una viviente metáfora de la vida y el arte que en aquellos años tanto se discutía a favor de una y en contra de la otra, del otro, pero que Manuel Moldes, que era en quien se reunían Manolo y Moldes, amoldaba a su vez de manera casi inconsciente. Decía Theo Adorno en su Estética que el ciudadano medio desea un arte voluptuoso y una vida ascética, cuando sería mejor lo contrario. Y Manolo, en aquellos 70, tan controvertidos y terribles, no era precisamente un ejemplo del buen burguesito con proyección de futuro, sino que vivía con intensidad sus días en las calles de Madrid. Derrochaba vida por los cuatro costados, como no podía ser de otro modo a esa edad en que uno recorre sin ningún cuidado todos los senderos que se le abren. Pero Moldes pugnaba desde el subsuelo y la pintura no es que formara una parte importante de su vida, sino que empezaba a confundirse con ella. Así hiciese suya la proclama del artista Fluxus Robert Filliot: el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte. Es hora, pues, de hablar del artista, de Moldes, pero sin alejarnos en exceso del bon vivant que era Manolo. Y de nuevo me surge la pregunta: ¿cómo decirlo? ¿Cómo hablarles para dar cumplida cuenta de una memoria que ha ido creciendo progresivamente desde aquella repentina impresión inocente? Los primeros Moldes que pude ver tras un largo batallar, pues Manolo parecía ser remiso a ser Moldes. No remitían a nada que fuese conocido y en gran medida me anulaban un poco el juicio que pudiese traer a priori. Eran cuadros informalistas, abstractos, no figurativos, por usar el torpe lenguaje de la época. Sin embargo, no les encontraba el apoyo, la referencia con la que uno trata de dárselas de entendido. Allí no había ni Tapia, ni Feito, ni Saura, ni Millares, ni Soler, por citar algunos de los nombres oficiales de la abstracción vigente en aquellos estirados años 60 y 70, pero sobre cuya eficacia, palabra que mal se lleva con el arte, ya empezaba a dudar. Así que me atreví a decirle, de forma sentenciosa, que ese tipo de pintura presentaba ya, tan temprano para su corta historia, un rigor mortis muy visible y, por tanto, representaba un camino cerrado. Manolo apenas hizo un comentario trivial, como si no quisiese hacerme ver lo inoportuno de mi comentario, que lo era, sin duda. No venía a qué, y si no me pegaba del burro, no llegaría jamás a ver lo que estaba mirando. Aquellos cuadros, en efecto, solo se mostraban a sí mismos, y en ese solo mostrarse, ¿tendrá esto algo que ver con Wittgenstein? En ese rechazar el condicionante de ser una metáfora siempre sobrevalorada, en especial en tiempos de censura, como eran aquellos que vivíamos, estaba su acierto, su logro, toda la efectividad del arte. Caí, con mucho gusto, con suma inopinado agrado, en la celada con que Manolo me mostraba a Moldes. No fue que me convenciera uno u otro, de nada de lo que no hiciese falta convencerme, sino que como aquella niña de provincia que se fue a vivir a un chagal, me abría las puertas de un territorio del que él y nadie más tenía la llave, y lo hizo con tanta condescendencia como simpleza. Lo que tenía ante mis sorprendidos ojos era un territorio inédito, inexplorado, sin la precisa cartografía que Moldes le adivinaba y le iba dando cuerpo, el cuerpo de un ensueño, en aquellas imprecisas formas autorreferentes que se mostraban en sus cuadros sin apenas variaciones de color, monocromía sabiamente arrugada, creando sombras superpuestas las unas sobre las otras, como en un juego de cortinas interminable. Superficies absolutamente terrenales, sin atisbo de vegetación que las asignara, hechas a ras del suelo, más que vistas tentadas, hasta que si el ojo se hubiese pegado a la tierra a fin de que la pintura resultante, la mancha, deviniese del hecho de haberse restregado los ojos con un pañuelo blanco, el cual, enseguida, se apropiaba y se cubría de la visión para mostrar su desconocida pero material existencia. Y sí, ahora estaba ahí, frente al otro que el arte nunca deja de buscar, ese paisaje sin mácula,
el calco etéreo, balbuciente, vaporoso, de un espacio y de una tierra sin hollar, sin pasos que indicaran rastro alguno a seguir, pues en el mejor de los casos solo se dejaría pisar si se andaba por ella con la misma ligereza de los pájaros. Se trataba, en efecto, de la obra oscura de una divinista en por del lugar donde se le espera, y a la vez la penetrante radiografía de la tristeza de saber que esa espera podía resultar larga e infructuosa para él y para todos. Pienso que Manolo conocía lo mucho que le apretaba a Molde ese exceso visionario y andaba preocupado. Podía creer en ese espacio sagrado, mítico, que Molde retrataba valiéndose de mañas inconfesables y arcanas, puesto que en gran medida también era el suyo. Pero acaso sospechaba ya la tensión de un factor del que se va teniendo noticia según la edad nos va cargando las espaldas. Y ese algo es que todos llevamos nuestro lugar consigo allí donde vamos, como si fuese que solo nos preocupase volver y recuperarlo. El sitio, ese espacio, ese lugar remoto que por descuido pronto fuimos olvidando. Y entonces ya no es fácil encontrar lo que únicamente va contigo, como un olvido no premeditado, y de lo que por paradójico que resulte, eres el más celoso guardián de su puerta. En esto Manolo aventajaba a Molde. El desacuerdo al respecto era estricto y irrenunciable en las posturas, pero acabó en un pacto de no agresión recogido en ese lema con el que Molde signaba sus exposiciones en aquellos años y quizás hasta más adelante, casi siempre. Decía, misterio más luz igual a pintura en absoluta correspondencia con la vida. Preciosa manera de intentar solventar el dilema abierto por las vanguardias más radicales del comienzo del siglo XX y que aún perduraba en el ambiente de aquellos años, más que nada como un lastre artificial, o vida o arte. Desde luego, la apuesta de Molde era en su simpleza arriesgada y probablemente irresoluble, ya que le iba, como nos va a todos, sea cual sea nuestra manía, nuestra devoción, la vida en ella. Mientras que tampoco queda claro si la pintura compensa, cuando resulta lo único cierto que jamás sabremos qué fue lo que perdimos. Es verdad que hay una considerable voluntad de poder en todo creador que se precie. Su hermosa utopía está a punto siempre de volverse sentenciosa, monolítica, totalitaria. ¿Acaso porque el vivir lo real conduce al artista a rechazar la vida simple, la vida y nada más, hasta el punto de transformar el viejo lema de los argonautas, navegar es necesario, vivir no es necesario, luego retomado por Fernando Pessoa como vivir no es necesario, lo necesario es crear, pintar en el caso de Molde. Pero Manolo, como el hombre humilde y machadiano que siempre va con uno, no dejaba de rondar ahí donde Moldes actuaba, presto a reconducir la nave, a calmar las aguas si era preciso, para que no le fuese a pasar lo que por su precipitación, por su encono de adelantarse a la escritura, le pasara al viejo patriarca Moisés, con quien Manolo y Moldes comparten iniciar, lo cual no debe ser una casualidad, que en llegando a las puertas de la tierra prometida, dejaran pasar a los suyos, mientras que a él se le negaba la entrada. Cabe también aquí la figura del revolucionario caído a efecto de que la revolución triunfante se atempere, no siga el ritmo estrepitoso de su concienzudo guía y recupere el modo calmado. Recordemos al citado Adorno, que es como la gente quiere que le vaya la vida y no empujones. Con esto lo que trato de decir es que mientras Molde intentaba resolver ese dilema que separa vida y arte con vocación errónea, Manolo no hacía sino disolverlo. Y como se suele decir que dos que duermen en la misma cama acaban teniendo la misma opinión, la cosa se fue en efecto disolviendo sin más conflictos que los consabidos en cualquier ajuste de cuentas de la pareja. He hablado de malvivir, de la vida mala que a la gran mayoría nos oferta lo real.
y he de confesar que a Manuel Rodríguez Molde, contenedor del Tande Manolo barra vida, la vida en Madrid, si bien no voy a calificarla de mala, sí que la debo calificar de amarga, dura y sobre todo alarmante para la colección del Tande. Es el mal del artista que todavía no triunfa, que no es reconocido sino de manera desdeñosa. Ese va de artista. La soledad como producto exclusivo y excluyente del aislarse para hacer, de apartarse de cuanto causa quebranto. Y me atrevo a pensar, incluso recuerdo, que a veces lo hablamos hasta terminar maldiciendo de ello, que a Manuel Madrid, ese Madrid convulso, de todavía 1 millón de cadáveres, visto en el poema de Damas Alonso, aunque ahora se presentase como un contingente de zombies en perpetua falsa fiesta, le arañaba la piel y le corroía las entretelas del alma. Estoy convencido, no obstante, de que entre ambos, entre Manolo y Molde, se bastaban para mantener el tipo y evitar el derrumbe total anunciado en el horizonte. Para sortear la noche más larga en la que Madrid ocultaba su fachada diurna de cartón piedra, las mañanas eran crueles, el despertar tenebroso. La luz del día evidenciaba las marcas de un agobio mal dormido y pintar, crear, desde esa nada forzosa de la cual se surgía, se presentaba como un deseo difícil de satisfacer. Así, en ese estado de cosas tan calamitoso, aunque esto solo lo pueda suponer, sin más pistas que mi propia experiencia, empezó a crecer en Manuel Molde la idea peregrina por el momento de salir de Madrid, de volver sin tener, todavía hay que decirlo, muy decidido hacia dónde. Nada de esto tendría importancia. Es la vida del artista o su falso retrato. Si no fuese porque también su pintura se resentía. El oficio, incuestionable en Molde, no bastaba para paliar su necesidad de pintar, porque sabía que su pintura debía ser distinta, ni mejor ni peor, pero distinta, a todo lo hecho hasta el presente, una entidad más nueva y más humana. Había pintado el territorio, pero este se encontraba vacío, reseco, inhabitable, como un desierto el mismo mar tan añorado por él. Hora era pues de repartirlo. Así, entre dudas y balbuceos, entre aciertos y desaciertos, comenzaron a evidenciarse en sus obras más inmediatas las figuras que, si bien en algún modo ya pululaban por ahí, como puede verse en las presencias, muy emparejadas a su modo con las piedras del maestro Mateo, o en los homúnculos del cartel que ambos hicimos para la Editora Nacional, fue en ese momento que crecieron, se agrandaron, empezaron a reconocerse entre sí, enfrentadas al temor de que las aguas o las arenas se las tragaran como un narciso ensimismado. Me lo invento, hago literatura. La memoria es un collage pergeñado con los elementos que, como las alimañas, sobreviven en las ruinas. Es factible trenzar un discurso cabal con ellos, pero no tanto hacer que sus junturas se acoplen con la debida correspondencia. Solo hay que confiar en que en el momento más inesperado, por uno de esos intersticios, brote la certeza imposible de la representación. Pues bien, de una de esas oquedades que partean la memoria, me vino de repente la confianza de no andar añadiendo a la historia de Manolo nada que él mismo no me sugiriese de un modo harto civilino. Revolviendo en las carpetas donde guardo sus asuntos, encontré un añoso papel en el que pude leer esta palabra firmada por él. Ocurrió que la pintura se fue decantando un poco por esa veta del recuerdo, de la añoranza, del tiempo vivido. Quería dejar constancia de todo eso. Veía que era un espacio sin trabajar. Pensé que sería importante realizar esos cuadros para que quedara constancia de un tiempo, el tiempo vivido por mí.
pero en función de una memoria colectiva. En esa memoria de todos, en la que creo haber participado con Manolo, es la que me he querido inmiscuir de nuevo, a lo mejor con mucho de atrevimiento y menos de derecho, pero me da igual. Doy mera cuenta del corte tajante, cuyo dolor compartimos en secreto, producido cuando Manolo se fue de Madrid y vino a reasentarse en Pontevedra, en Galicia. Fue duro, pero a mejor ocurrencia, pues de no haber sido así, de no haber Manolo y Moldes cruzado el umbral, como lo diría Borges, dejémoslo en que todo habría sido de otro modo. No dejo de añorar aquel antes de su partida, pues allí se dio la suerte de encontrarnos. Sin embargo, es en el después que vino donde hallo lo que Moldes guardaba de más suyo y ahora nos mostraba, y de verdad que por nada incluida del mundo, incluido su gratificante compañía inmediata, habría querido perderme. De ese después, convertido en presente eterno, aunque nos seguíamos encontrando como la sombra que se independiza de su personaje, es de lo que ahora nos van a contar mis compañeros de mesa. Y ya me pierden las ganas de oírles a ellos, que eso es para lo que he venido, más que nada. Así que mejor, si me callo, si les doy la palabra a ellos. Esto sí, tengo la sospecha de que la ruptura entre el arte y el después de su partida de Madrid, de nuestra separación ficticia, no fue en realidad más que un cambio de acera en la misma calle de dirección única que desde muy joven albergaba Manolo Moldes, obstinado en ser pintor a toda costa. Tengo la sensación de que si su obra empieza en aquella lejana cartografía del suelo, emprendida en los años 70 y en Madrid, termina sin terminar, porque nada es definitivo, nada es concluyente, solo suposiciones, en esa otra mapería, perdón por el término, del firmamento que quiero creer no dejan de ser los vieiros, senderos de luz para un nuevo siglo. Muchas gracias por tu atención y espero que algo se me haya entendido. Muchas gracias, Mariano. Paso la palabra al siguiente ponente que voy a presentar, que se llama Luis Francisco Pérez, es de Madrid, crítico y teórico de arte contemporáneo desde la década de los 80, también comisario de exposiciones, autor de infinidad de textos, artículos y catálogos de muestras, así como de publicaciones como Espacios de Significado, ensayos de exposiciones de arte en España 1983-2003 y Crítica en el muro, escrituras sobre arte en Facebook. Escribe sobre arte contemporánea porque le interesa y le emociona, tanto como la música clásica y la ópera, artes que considera, en sus propias palabras, muy importantes en su formación sensual e intelectual. El título de su ponencia es El sofisticado y cosmopolita expresionismo vernáculo de Manuel Moldes en el panorama pictórico español de los años 80. Cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, pues dar las gracias al Consello de Cultura Galego por esta invitación y muy especialmente a Carmen Díaz Cacheda, Mai Moldes, y a Miguel Fernández Cid, ambos los interlocutores que he tenido para estar aquí. Y a Miguel, además, le conozco pues, desde hace muchos años. A ver, acabo de decir que Manuel Moldes, os lo digo ahora mismo, fue un artista auténtico. Y la utilización de este frecuentado adjetivo es más común en las personas civiles que en los artistas, cuando precisamente son los creadores, por supuesto, los buenos creadores, los que merecen ser así calificados de auténticos. Y ciertamente el artista al que hoy rendimos homenaje, a su obra, fue un artista, un pintor, que yo calificaría de deslumbrantemente auténtico. Y estoy convencido que en su vertiente más puramente humana también fue un ser en verdad auténtico. Con motivo de este evento he estado haciendo un ejercicio de memoria
Y juraría que la única vez que tuve oportunidad de hablar con Manolo fue en Barcelona en los primeros años 80. Yo creía que fue en el 85, pero hoy Mai me dice que no, que sería en el 83. Barcelona es la ciudad donde yo, soy madrileño, residía por entonces. Y es muy probable que el encuentro, bueno, probable no, fue allí. Fue en una de las inauguraciones que sobre artistas gallegos se llevaba a cabo en la Galería Sargadelos de Barcelona. También había una en Madrid, pero realmente yo creo que fue más importante la de Barcelona, porque nos dio a conocer en los primeros años 80, sobre todo al Grupo Atlántica, un panorama realmente espectacular. Era, se puede decir, pues una embajada gallega en la Barcelona de entonces. Allí vimos, recuerdo perfectamente, a Menchu Lamas y a Antón Patiño en ese mismo espacio. Desde luego era otra Barcelona, diferente a la actual. No me atrevo a decir ni que mejor ni peor, porque entonces ya nos meteríamos en asuntos que no debemos. Pero digamos que era otra muy diferente. Fue una única ocasión, ya digo, pues cuando volvió a exponer en Sargadelos en el 2001, creo recordar. Por entonces yo había dejado ya Barcelona para volver a Madrid. Me habría interesado mucho, ciertamente, haber podido hablar con él más de lo habitual en una simple inauguración. Pues su obra siempre me ha gustado enormemente. Mejor dicho, lo de gustar queda un poco demasiado prosaico. Siempre me emociona profundamente cada vez que veo sus pinturas. El título de esta charla es El sofisticado y cosmopolita expresionismo vernáculo de Manuel Moldes en el panorama pictórico español de los 80. Quisiera antes hacer una pequeña digresión con respecto a la década de los 80 o a los años 80. Con este periodo de tiempo, y centrándonos en la producción artística nacional, sucede lo mismo que con la transición, que tiene tantos admiradores como detractores. Y si para algunos, muchos, los 80 fue un momento álgido, una pura explosión de talento y creatividad en maravillosa libertad, para otros, muchos también, fueron unos años de vacía frivolidad y de falsa puesta al día con las corrientes internacionales del momento. No digo que una facción y otra no tengan parte de razón, pero yo soy de los que opino que fueron, si no los mejores años de nuestra vida, pues casi. Y por no decir que efectivamente lo fueron. Recuerdo que José Luis Brea, que igualmente hay que también decir que en paz descanse, sobre este asunto siempre decía lo mismo y que yo corroboro. Yo todo lo aprendí en los 80. Pues bien, las maravillosas obras que Manolo Moldes realizó en esa década pertenecen desde la más noble admiración a todo lo que uno aprendió en esos años. Y por supuesto, no únicamente en ese periodo de tiempo, si hablamos de la totalidad de su vida creativa, pues se puede afirmar que pintó fastuosamente bien desde sus inicios. Es más, desde los óleos sobre cartulina de finales de los 70, y ahora pienso en el admirable y brillantemente desquiciado Electric Man de esos años, hasta A Matanza do Grande Porco de principios del siglo XXI. Se podría trazar entre un cuadro y otro un recorrido deslumbrante, no únicamente de su propio decir pictórico, sino que esa misma secuencia nos diría indirectamente mucho y bien sobre la pintura española realizada desde los primeros años de la democracia. Pero volvamos a los tan amados como denostados años 80. Vamos antes a comenzar con una rareza, más bien con una injusticia o con una equivocación. Me refiero al ensayo Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España del profesor Valeriano Bozal. No estamos hablando de ningún nombre de poca enjundia, todo lo contrario. Es un ensayo que va de 1940 al 2010. Pues bien, en este ensayo no aparece el nombre de Manuel Moldes. ¿Por qué? Pues podrían ser muchas las respuestas y más o menos irán saliendo a lo largo del texto. Y aún esta ausencia resulta más clamorosa o más sonora cuando comprobamos que amigos y colegas de Moldes como Guillermo Monroy, Patiño, Menchu Lamas, Ansel Huete, el grupo más o menos fundador de Atlántica, así como Data, Salamazares, Paco Leiro, Manolo Paz,
Todos estos sí están presentes, efectivamente, pero ninguna mención a Manolo Moldes, máxime cuando este libro se publicó en el 2013, es decir, cuando faltaban 4 años para el fallecimiento de nuestro artista. Este dato, muy importante en mi opinión, nos ofrece una cabal imagen de la descentrada posición de Manolo Moldes en la pintura española desde 1980. Una posición central, sin duda, pero también, insisto, descentrada, como desenfocada o ligeramente borrosa, sabiendo de la importancia de su obra, pero al mismo tiempo racaneando la rotunda afirmación de esa misma importancia. Cabe preguntarse entonces a qué es debido este olvido, esta ausencia. Pensando y dando vueltas sobre este asunto, creo que una de las posibles razones de esta rara circunstancia radicaría en la elección auténtica, de nuevo reclamo este adjetivo, auténtico, con que Manolo Moldes inicia la década de los 80. Y su libertaria apuesta por una representación de la figura humana que yo calificaría de línea clara, y no es ni mucho menos la mejor definición, pero para entendernos, de línea clara. Pero también en tanto que reconocimiento antropológico, por su parte, social y cultural, que le ofrece su vuelta a Pontevedra, su lugar de nacimiento, vida y muerte. Antes de llegar a esa pintura importantísima y seminal que es As Mozas de Pontevedra, considero necesario pararnos un poco, un instante, en las diferentes series de las presencias y las batallas, pues en ellas lo que comprobamos es la tensión dialéctica entre dibujo y color, por un lado, y el singular y muy personal tratamiento de la imagen, más que de la figura misma, por otro, y que son los elementos estructuradores, esto que acabamos de decir, de lo que en la obra de ese inicio de década de Moldes podemos definir como una representación, que puede ser o no reconocible, y lo será mucho más aún, de una cualidad narrativa del tiempo. Insisto, de una cualidad narrativa del tiempo, uno de los posibles subtítulos que puede tener la década de los 80. Condición temporal que a su vez se divide en dos constantes también importantísimas en su obra, el ver y el percibir, y que unidos conforman el característico nerviosismo, entre comillas, que el autor siempre deja patente en sus pinturas y dibujos de esos años, antes de la línea clara. Diría más, en la pintura a partir de 1980, esa excitación visual, que aquí he catalogado de nerviosa o agitada, es la causante de que en su trabajo se mezclen y confundan, y de una manera muy productiva, el tiempo del presente en el que se realiza la obra con el tiempo cultural de la historia del arte, y que es utilizado por igual como revulsivo y como disolvente. Expresado de diversa manera, en sus dibujos y pinturas el tiempo de la historia y la cultura se transforma en un raro presente mitológico, y que de una manera no menos fantástica se vuelve plenamente reconocible en su doble aparición de hecho visible, por un lado, pero también hecho fantasmal por otro. Es a partir de esta realidad, digamos, antropológica, en el que empieza la primera fractura de la obra de Manolo con respecto a sus compañeros de generación, sí más conocidos, que podemos... están por aquí los nombres, bueno, Alcolea y todo lo que luego se dio la figuración madrileña, ¿no? Que en un principio son todos de la misma generación. Ahora bien, yo creo que el interés, lo que no se ha estudiado demasiado es el interés de Manolo Moldes por leer desde un plano pictórico diferente la obra de alguno de los artistas gallegos, digamos, de Buenos Aires. Seoane, Colmeiro, Laseiro. Se ha estudiado muy poco, digamos, la influencia, más que la influencia, en cómo introduce el magisterio en su propia producción pictórica de estos años. Y creo que es una cosa realmente muy importante. A partir de esta realidad, como que se aleja un poco de todo el grupo que tuvieron más o menos éxito de los 80, que estaban en Madrid, porque allí no había ningún estudio antropológico de ninguna clase. Era una cualidad pictórica del más puro presente, que en este caso correspondería pues un poco a la movida madrileña, cuando en realidad movidas hubo en toda España y sobre todo una importantísima en Vigo.
Ahora bien, cabe preguntarse si se vuelve humanista su pintura a partir del inicio de la década. Si no me hubiera servido de las precavidas comillas, en humanista diría rotundamente que sí. Bien mirado, el arte no puede ser otra cosa que humanista. Pero dado que en noble precaución las he utilizado, afirmaría que se trata de un humanismo de voluntad sincrética, en el que se manifiestan innumerables hechos culturales, tantos como desplazamientos y alteraciones del sentido, como si su hacedor, él, tuviera unas enormes dudas con respecto a la cualidad humanista, no tanto de su misma creación, indudablemente no tiene ninguna, como de lo que en el presente podemos entender por una acción cultural. Y de ahí la muy sofisticada agitación ya referida, o la constante dinámica expresiva que continuamente se manifiesta en su trabajo. Hasta el punto de que es en esa palpitación donde el artista consigue que sea el color el que se humanice, y no tanto en función de su propia potencia expresiva, que también, pero sí como representación figurativa de humanas pasiones. Se diría entonces que después de la agitación formal de las presencias y las batallas, y con el necesario recuerdo de una pintura soberbia como Batalla de Noite e de Día, del año 72, llegamos a lo que sería un falso retour à l'ordre, pues no tiene esa vuelta nada de falsa, pues es muy sincera, como tampoco hay en ella ningún orden conservador. Se trata del inicio de lo que ya he definido como la línea clara de los 80, y que antes de llegar a As mozas de Pontevedra, que es de 84, nos encontramos con prólogos tan magníficos como prólogos pictóricos, quiero decir, o A Bo Grandida no Sillón, o Arellando poco a poco. Estas obras, rotundas por ellas mismas, parece que intentan reflejar un gran paso que supondrán las tan importantes como Bellas mozas de Pontevedra, que no es únicamente una pintura maravillosa, también es una declaración de intenciones y una apuesta muy valiente de Manolo Moldes por recentralizar su producción pictórica en esa especie de condado de Yonacapatafua, el lugar donde William Faulkner sitúa la acción de sus grandiosas novelas, en ese lugar del profundo sur de Estados Unidos. Ese profundo sur de Estados Unidos, para Manolo naturalmente, es la ciudad de Pontevedra, su auténtico condado de Yonacapatafua, pero también podíamos pensar que Pontevedra es para él la mitológica Santa María de las novelas y relatos del uruguayo Juan Carlos Onetti. Es decir, citando a Harold Bloom, él en los 80 admite que no tiene ningún miedo a lo que diría Bloom, la angustia de las influencias, todo lo contrario. Dentro de las muchas y variadas singularidades que observamos en la soberana figuración de Manolo, en los 80, una de las más importantes venía significada por la sugerente interrelación entre su universo afectivo y sentimental, o su referencialidad iconográfica más reconocible, con el tiempo en tanto que hacedor, otro invisible y paralelo al del propio artista, de la construcción formal de la obra. Por descontado, ambas realidades, pues de realidades se trata, son poéticas, cualidad importantísima en la obra de Manolo Moldes, y lo son a la manera de Roland Barthes entendía el concepto de poesía en arte, es decir, la búsqueda del sentido inalienable de las cosas. Ciertamente las cosas, los hechos, únicamente pueden ser tiempo, que en la antropológica figuración realizada por Moldes, el tiempo, se decora a sí mismo, se decora en su mejor sentido, como si se tratara de una autoidentificación entre experiencia pictórica y experiencia sensorial. Una experiencia sensorial, o personal, o privada, es igual, que de alguna manera nos obliga a una consideración en abismo de su producción artística en esta década de los 80. Hay que asumir, es verdad, un cierto vértigo de su propio pensamiento y gesto de esos años, mirando con detenimiento muchas de las obras señeras y que todos las recordamos perfectamente. As mozas de Pontevedra en primer lugar, pero también el estremecedor Oavo ya citado, La batalla, Artellando, Pontevedra duerme, Vigo traballa, la serie de Veo Lobo, y hay un cuadro para mí maravilloso que considero que es límite y frontera entre la figuración de línea clara, insisto, realizada en esos años, y el refinado manierismo simbolista de la década siguiente,
la de los 90, que no me voy a meter en ella, pero quiero dejar claro que hay una quiebra entre la línea clara y el manierismo simbolista de la siguiente década. Esa pintura bisagra a la que me refiero es Homen a Terra. Homen a Terra, que resume maravillosamente bien la cualidad racial, antropológica, de la unión entre Manolo Moldes y Pontevedra. A partir de esta obra, y mirando retrospectivamente toda la década, cabe preguntarse, por supuesto, si realmente estamos tan seguros de lo que estamos contemplando. Es decir, que sean únicamente pinturas muy bien ejecutadas, telas creadas con una no escondida maestría resolutiva, sin duda, dibujos con manchas y franjas de colores admirables, optimistas o pesimistas, estratégicamente situadas esas manchas, incluso refinadas abstracciones, y ahora pienso en la serie estupendísima de La Casa de Pollo, señalizadas por la audacia de una gestualidad que bien se puede calificar de por igual de alegre y confiada, como de grave y autocrítica. Me hago esta pregunta porque siempre he sospechado que en la representación de Manolo Moldes se dan determinadas trampas conceptuales o pictóricamente conceptuales, que han descolocado mucho a la apreciación crítica de su obra. Y llegados a este punto, bien podemos volver a lucubrar sobre el porqué de la ausencia de Moldes en el diccionario de Valeriano Bozal. Gran parte de las pinturas de los 80 han sido ciertamente vividas, pero no en el sentido de toda obra ha sido experimentada, no puede ser de otra manera, por su autor en el proceso de configuración de la misma, pero sí vivida como elemento constituyente en el proceso germinativo del trabajo. Y ello es lo que el espectador interpretará como enigma o misterio, espectador incluso profesional, quiero decir, espectador que está dentro del sistema del arte, o como una cierta idea de inteligente y productiva clandestinidad artística. Es decir, refinadas trampas conceptuales. Es indudable que toda obra que represente una figura determinada es tiempo, como ya hemos dicho, pero no estaríamos equivocados si afirmamos que también es naturaleza expandida, land art pictórico o arte de la tierra en una tela enmarcada en un bastidor. Sin duda que la naturaleza también pinta. Cesare Pavese, el gran escritor italiano, decía que nada pasa por el mundo sin dejar huella. Y aquí es donde toda obra figurativa se vuelve extrañamente abstracta, cualidad que también estaba en Manolo Moldes. Por supuesto, el mejor arte está obligado a que persista la huella en el tiempo, en la naturaleza. Y esto parece no olvidarlo nunca nuestro artista. ¿Qué música escuchamos en las pinturas de Moldes de los 80? En música se entiende por programática, y en verdad que en muchas de sus series pictóricas contemplamos un programa y una serialidad, aquellas composiciones que tienen como objetivo evocar determinadas imágenes o estados de ánimo que durante la escucha de la obra en el pensamiento del oyente o en su psicología receptora, digamos, una música que construye formas, que construye narración, que construye ficción. Esta cualidad programática formaría parte, con mayor o menor discernimiento, y para situarnos en un punto posible de comprensión compartida, de un universo reconocible, lo que en artes plásticas entenderíamos por pintura figurativa o representacional, y en oposición al término de música absoluta, que es aquella que no hace referencia a ninguna característica propia del mundo exterior. Y aquí nos situamos en el mismo territorio de la pintura que obedece únicamente al deseo de la más pura abstracción. Pero voy a poner un ejemplo práctico para que esto se entienda un poquito mejor. Hay una obra de Edward Hopper que todo el mundo conoce, todos conocemos, se llama Nighthawks. Se ve una imagen de una esquina de Nueva York en un bar desde el exterior y allí hay cuatro solitarios personajes. Lo que ya no es mucho, esta obra es muy conocida, pero lo que ya no es tan conocida es que el compositor Leonard Bernstein hasta tal punto estaba obsesionado con esta imagen, la obra de Hopper, que desde el primer momento de que la descubrió en el 42, supo que compondría una música que pudiera explicar el conmovedor cuarteto de solitarios que la pintura nos presenta. El resultado nos hizo esperar. En 1949, la Filarmónica de Nueva York estrena La Edad de la Ansiedad, The Age of Anxiety. Está basado en un poema de Auden.
que no solamente es la mejor obra instrumental que compuso Bernstein, sino una de las más admirables partituras de la música escrita en Estados Unidos durante el siglo XX. Es una sinfonía originalísima, pues sin dejar de ser una sinfonía, también es un concierto para piano, intrincado y complejo en sus laberínticas variaciones realizadas por el pianista en el teclado. Es desde luego una música muy bella que se escucha como banda sonora de los 4 protagonistas de la famosísima tela de Hooper, la no menos obra maestra de nuestro artista. Con las pinturas de Manolo Moldes, entonces, tenemos una tercera lectura e interpretación de la edad de la ansiedad. Curiosamente, nos la ofrece él, esta tercera lectura. Y ahora, las telas de nuestro artista que conocemos nos obligan a lo mismo que exige Hooper cuando se contempla su pintura, que el espectador se convierta en un voyeur. Ciertamente, no en un mirón vulgar y corriente, pasivo, pero sí, pues en no menor exigencia, le reclama una contribución de su propio intelecto, incluso un desarrollo sentimental en la mejor interpretación de esa inteligencia especulativa, para de alguna manera introducir la mirada del espectador en esa narración que existe en gran parte de las pinturas de Moldes. Por supuesto, se trata de una narración rota, fragmentada, desplazada de su eje, sin un antes ni un después, un abuelo, una abuela, 3 chicas solas, las mozas. Quiero decir que parece que están ahí porque en ese momento han aparecido por generación espontánea. Entonces, no existe un antes y un después porque son figuras violentamente solitarias en el arrogante y frágil absoluto de su imagen. En el admirable ensayo Lo que vemos, lo que nos mira, el filósofo francés Didier Bergman nos dice que la obra de arte siempre pertenece a una constelación de imágenes que se nos imponen como tantas otras figuras asociadas, que surgen, se acercan y se alejan para poder poetizar. No olvidemos nunca la condición poética en la obra de Manolo Moldes. Para poder poetizar, sigo con Didier Bergman, trabajar minuciosamente, abrirle su aspecto, así como su significado, para hacer de ellas una obra del inconsciente. En efecto, así es la pintura de Manolo Moldes. Ese acercarse y alejarse. Está muy bien estructurado, podemos decir también muy bien pensado, en unas pinturas donde la imagen establece una dialéctica, digamos, territorial, entre lo pintado y el locus, que esa misma imagen ocupa en la totalidad de la tela. Como si tela, imagen, territorio y mapa fueran esas figuras asociadas, perdidas en una constelación únicamente abarcable por medio del sueño, la fantasía y la locura. ¿Acaso en las pinturas de Manolo Moldes no se establece la misma relación entre el lugar del crimen, lo que vemos, y la inmensidad del fuera de campo, desde donde mira el espectador? Y este fuera de campo nos llevaría a la consideración de plano cinematográfico, que poseen muchas de las pinturas de esos años, pero no tenemos tiempo para desarrollar mínimamente esta cualidad cinematográfica que yo al menos sí veo en muchas de sus telas. Esta dialéctica que se establece en sus obras entre la imagen que obedece a un cine de la poesía y a un cine de la prosa, que fue, como sabemos, teorizado por Pier Paolo Pasolini, en el que decía que en el cine solo hay dos corrientes, un cine de la poesía y un cine de la prosa. Yo creo que gran parte de la obra de Manolo Moldes, sobre todo la de estos años, es intentar una resolución absoluta entre esa imagen poética y esa imagen de la prosa. En su ensayo Malinconía, Jean-Claire Fes nos da una pista al respecto. Dice así: para captar la especificidad del realismo, teníamos que llegar al realismo tratándose de la obra de Manolo Moldes. Para captar la especificidad del realismo, el término en sí no significa nada, como bien es sabido, cosa que es admirable que para hablar del realismo ya te diga el filósofo, esto no significa nada. Conviene realizar, a riesgo de desorientarse, un descentramiento, un desplazamiento tal en el tiempo y en el espacio, en la diacronía y en la geografía artística a su vez. Esta cita de Claire nos lleva a considerar los 4 elementos que configuran el universo narrativo de Moldes. 4, ¿pero qué 4? Mirada, experiencia, distancia y tiempo. Son raras y descentradas alegorías del presente, a no olvidar, del presente, que nos muestran la vulnerabilidad, los afanes y la fragilidad de la condición humana. En sus pinturas observamos la idea de relato como reflejo de la experiencia de vida,
pero también la mirada y la distancia para entender un concreto pasado artístico que le emociona y turba por su sofisticada ambigüedad iconográfica. Al igual que en sus telas se dan formas y volúmenes que son escultóricas, entre comillas, es decir, que producen paisaje, pero también producen paisanaje, y en un gesto pictórico disidente con respecto a la propia objetividad. Digamos que él mismo se distancia de sí mismo, en un diálogo con la tradición, pero que no está exento de rupturas y alteraciones. La pintura de Manolo Moldes es un sofisticado ejercicio de estilo que no se entiende sin la interpretación llena de inteligente humor que realiza el artista. He hablado de la poesía importantísimo, pero el humor también es muy importante en su configuración iconográfica. Es la destrucción de un determinado paisaje moral para entender ciertos elementos estructuradores de un sentido que nos sirva para entender el presente o para estar menos huérfanos de su intemperie y de su abandono. En la elegante y enigmática grisalla de sus pinturas, el paisaje es un no sitio, donde los personajes que contemplamos son figuras alegóricas de un devenir histórico magníficamente pintadas con la mirada puesta en muchos momentos de la historia del arte gallego, pero de la historia del arte internacional, y no únicamente la del siglo XX. Roland Barthes en Mitologías expresa una idea que se acerca mucho a la densidad iconográfica desarrollada por Manolo Moldes. Dice así: hoy en día, y hasta el momento, solo hay una elección posible, y esa elección únicamente puede hacerse entre dos métodos, ambos excesivos de la misma medida. O bien plantear una realidad completamente permeable a la historia, es decir, creamos ideología, o bien, por el contrario, plantear una realidad finalmente impenetrable, irreductible, y en este caso podemos poetizar. En una palabra, en Moldes se da la síntesis entre la ideología del locus, del lugar, pongamos Pontevedra, pero pongámoslo entre comillas, no nos centremos efectivamente en la ciudad en sí misma, entre el locus y la poesía. Y por poesía, en este caso, entiendo, de nuevo, la búsqueda del sentido inalienable de las cosas. La obra de Manolo Moldes es brutalmente poética y proviene únicamente del material cultural utilizado. El radical manierismo que utiliza en gran parte de las obras de los 80 y aún más en los 90 es una lujuriosa disertación de la figuración en tanto que territorio de una poesía hermosamente vencida por el tiempo histórico y por el tiempo artístico. Lucidez extrema de un gesto fundador de afectos y emociones. Se trata de refinados ensayos visuales y pictóricos, en definitiva, sobre la representación de la condición humana más que de la figuración propiamente dicha. Ya para ir acabando, la relación que Manolo Moldes mantiene con la pintura, su idea y práctica, es propia de una profunda relación afectiva y sensual con la materia de su trabajo, o de sus sueños, que para el caso es lo mismo, a la que consideran más que una disciplina artística, una poderosa amante a la que entregarse y ofrecerse. Soy de los que opinan que lo que entendemos por discurso, con mayúscula enfática, en la obra de nuestro artista, incorpora siempre otros muchos pequeños discursos, en minúscula, que se manifiestan a modo de lo que Barthes entendía por el grano de la voz. Es decir, en Manolo Moldes, este grano de la voz es susurros, querencias, idolatrías privadas, odios no menos privados, declaraciones en sordina, cuestionamiento y afirmación de afectos y pasiones. Y esto constituye una parte nada desdeñable de su propio discurso, máxime cuando aquello que ilumina y focaliza en su grandeza puede contribuir con otras armas a la comprensión formal y conceptual de todo su trabajo desde que empieza hasta que fallece. ¿Pero qué es la pintura para Manolo Moldes? Podemos decir, la expresión de ideas y emociones en un lenguaje visual de dos dimensiones, y con ello obtendríamos un cierto consenso aprobatorio, lógicamente. No tendríamos esa misma y confiada resolución si nos preguntamos ¿qué cosa es la pintura para él? Pues bien, las obras de los 80 son la demostración pictórica, problematizada y abismada de esta última e incómoda cuestión. Digamos, y por hacerlo fácil, que esta pregunta sobre una cierta ontología de la pintura, cosa y ser, es lo que ejerce la función de agent provocateur, o lo que este agente provocador que dinamita y disuelve la confiada y fácil pregunta inicial, ¿qué es la pintura?
Este agente provocador es lo conceptual pictórico que no es tan fácil de ver, ni muchísimo menos. Sirva la figura retórica de la justicia poética para un artista, un soberbio pintor que por formación, pasión y conocimiento ha demostrado con sus obras una admirable sofisticación formal y conceptual, junto a una brillante condición intelectual y audacia artística. Se diría entonces que la antología de estos admirables cuadros, con tan bella fuerza icónica, son el reflejo de un desarraigo existencial, de un desequilibrio entre el goce y la muerte, entre el sueño y la realidad, como si esa misma condición móvil, la de Pontevedra como un estado de la mente, borrara las diferencias entre el ser y la nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Paso a presentar ahora al último ponente, Carlos López Bernard, desde Vigo. Es historiador del arte y profesor de lengua y literatura gallegas y es ensayista y comisario de exposiciones. Entre sus múltiples publicaciones podemos destacar la breve historia de arte gallega, Maruja Mallo, a pintura da nova muller, do idilio e diáspora, modernidade e compromiso na pintura galega Castelao e Seoane, ou Frente de arte, a arte galega no contexto europeo dos anos 30. Tamén tiene publicados varios estudios literarios, entre os cuales podemos destacar A emoción na terra, a poesía de Vicente Risco, a poesía galego de Lorenzo Varela e a obra dramática de Ramón Cabanillas. Tamén é coautor del volumen de literatura galega século XX. Tamén ejerce su labor como crítico de arte en los suplementos de Faro da Cultura en el periódico Faro de Vigo y en Sermos de Nos Diario. El título de la ponencia es Manuel Moldes, a pintura como vivencia e sentido histórico. ¿Lo quieres? Moitas gracias, Mai, en particular a ti por facer posible que estivese aquí e non me interese porque estivese nesta xornada e obviamente a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega por pensar en min para esta comunicación. O contido deste relatorio está na liña de unha idea que estaba presente na brillante exposición de Luis Francisco agora, que ten que ver con locus, que ele comentaba, con ese lugar do artista, no sentido físico do espazo que ocupa. E tamén do locus nos levaría tamén ao lugar, ao local, pero tamén ao lugar que lle corresponde dentro dunha historia de arte galega. A miña preocupación dos últimos tempos está moi centrada en elaborar un discurso global da historia da arte galega. Cando recibín este convite, pois realmente estaba pensando en ese sentido global. É dicir, estaba en sentido de como encaixar a obra de Manolo nese discurso e, de feito, ás veces como unha especie de quebracabezas nos últimos meses, na parte vinculada ao século XX estaba facendo este tipo de constructo, porque ao final non deixa de ser un constructo, unha historia de arte, é dicir, unha construcción propia, como un discurso elaborado, para comprender unha realidade, pero que dentro dunha multiplicidade de posibles lecturas, obviamente de posibles discursos, que nesta propia mesa podemos expresar perfectamente na obra concreta de Manolo, vendo desde unhas perspectivas que non só nos contrapoñen, sino que se complementan e nunha abertura poderían levarnos a outras multiplicidades de posibilidades de lectura. É dicir, nese sentido, é como quería entender a idea que está no título de vivencia, vincularemoslo a algo que tamén se comentou aquí na mesa, é dicir, ese sentido de vivencial da obra del, e de sentido histórico, partindo da idea, e isto eu lembro conversas co propio Manolo desta cuestión, é dicir, recordo perfectamente unha conversa moi longa a raíz da exposición Tempos de Pintura en Pontevedra, que foi no 2005, se non me equivoco, unha conversa moi longa, unha tarde con el, na que el me falaba da dificultade de
facer comprender o seu encaixe, isto tamén ten que ver con o que se comentou aquí, o encaixe del nos 80, é dicir, de facer comprender o papel que xogara e como ele entendía a súa pintura nese contexto, e, por exemplo, no contexto da Atlántica en concreto, non? É dicir, e da dificultade de facer comprender, e ten que ver tamén co que comentaba Luis Francisco, ese discurso dentro do discurso de todo o conxunto de autores desa figuración expresiva, digamos, non dos 80. É dicir, polo tanto, o meu relatorio vai nesa liña, na idea de como integrar o sentido da súa propia obra no conxunto da tradición galega e, dicir, coas disidencias, obviamente, a respecto desa propia tradición, e, por outro lado, tamén como encaixaran un sentido histórico de un relato, digamos, de un discurso máis de un relato elaborado, non? Polo tanto, a visión do conxunto da obra de Moldes obviamente suxire posibilidades de lectura múltiples, unhas que estaban aquí, que algunhas se citaron ligadas ao comezo da súa obra na figuración dos 70, é dicir, pero tamén os diálogos que establece con ese marco de influencia inicial, que poden ser, o baconiano ou o expresionismo abstracto, por exemplo, que está nos anos 70 xa nel, e como esa atracción por un universo que é, digamos, un universo museístico, é dicir, ese universo que procede da referencia artística que se pode ver nas Mozas de Pontevedra, por exemplo, en ese caso picasiana, pero non me interesa porque sexa picasiano en particular, sino polo que ten de referencia digamos, desde a tradición da plástica, da contemporaneidade, pero tamén desde unha inserción desde o local, que están nas dúas cousas, nas Mozas de Pontevedra está perfectamente eses dous mundos, o locus no sentido do local, é dicir, desde esa propia realizada e vivenciada, desde a propia experiencia persoal, desde a tradición propia naquel se quere con clara vontade, desde o meu punto de vista, integrar, que é na tradición plástica galega, con plena consciencia de que el quere elaborar ese discurso. E, por outro lado, evidentemente, a referencia museística que entenderíase como esa globalidade de discurso da modernidade, na que ele, obviamente, tamén está inserido, claramente, nese momento. Esa inserción, creo que aí é onde o seu papel, e iso é algo que mesmo falei con ele en algunha ocasión, o seu papel no proxecto de Atlántica dos 80 é onde adquire maior singularidade. Porque eu creo que el quería salientar precisamente de maneira máis relevante, eu creo que o exemplo máis claro nese grupo de artistas, algo que estaba programáticamente no discurso da Atlántica. É dicir, o discurso da Atlántica, desde os textos iniciais de Bayona, da exposición de Bayona, aparecía a idea da tradición galega, claramente. É dicir, había unha tradición galega, agora podemos ver en que sentido esa tradición galega era unha tradición problemática, e aí a obra del tamén dá unha resposta a esa tradición problemática, creo eu. Estaba a modernidade, estaba o pouso histórico, estaba a universalidade desde as raíces nacionais. É dicir, ese discurso estaba moi claramente en todos no discurso, digamos que programático, de alguma maneira, que se podía ver nos textos iniciais, nas exposicións que se fixeron en Galicia de Atlántica, desde a de Bayona ata aquí, do Pazo de Xelmírez, creo que foi no ano 83, víase perfectamente iso. Pero creo que no artista en que eses elementos están máis claros é en Moldes. É dicir, onde aparece con maior claridade é que el está dando resposta a esas cuestións, con claridade. É unha resposta que é unha resposta formal, é dicir, é unha resposta vivencial, efectivamente, é unha resposta, pero fundamentalmente unha resposta plástica, é dicir, unha resposta de pintor a esa tradición e a ese momento. Creo que aí é como se poden entender moi ben esas obras dos 80, é dicir, Pontevedra durme, Vigo traballa, as Mozas de Pontevedra, o Cristo das Rías Baixas, por exemplo, a Galicia maliñeira, penso obras de todo ese período. A Catedral, por exemplo, que é outra obra que está en esa liña. O mural da sede da UNED de Pontevedra, o Río da Vida.
virían supor esa resposta, non? A esa problemática. Nesta resposta, a relación co icónico é moi clara e é, obviamente, consciente e deliberada. É dicir, ele utiliza referencias dese pasado que poden entenderse a primeira vista como unha pura expresión do anecdótico, é dicir, desa Pontevedra que aparece no fondo, se aparece, eu que sei, a escultura do guerreiro celta de Narciso Pérez, por exemplo, non? Eu creo que non se pode entender como puramente casual, nin como un adorno puramente paisaxístico de Pontevedra. É dicir, hai unha intencionalidade que entronca con esa tradición. É obvio que está reivindicando ese tipo de liña, esa liña desa tradición, que é unha liña que veremos que máis que unha liña recta é unha espiral, palabra que aparece nos títulos de algunha obra del e que está moi presente en moitos autores galegos, e que nos levaría a algo que tamén Luís Francisco citou de pasada, non? Que é a relación con algúns dos autores da tradición da modernidade plástica inicial do século XX en Galicia. En concreto, a figura, por exemplo, de Luís Seoane. Penso en Luís Seoane en unha liña que levaría de Seoane a Raimundo Patiño e de Raimundo Patiño a Moldes. É dicir, esa liña que sería unha liña espiral, obviamente. Espiral que está na obra dos tres. En que sentido? Recordo, preparando isto, que vendo un dos cadros de Orixe e desenrolo da gran espiral no camiño que leva unha estrela, que é unha obra dos anos 90, de súpeto pensei nun texto de Luís Seoane. Pensei nun texto de Luís Seoane que modula moi ben a maneira de entender o discurso da arte galega e que creo que nesa liña está a obra de Moldes. E o seguinte, é un texto juvenil de Seoane, dos anos da República, e Seoane preséntase como un flaneur que pasea pola cidade de Compostela, pola nosa cidade, que pasea e que está no mercado. E no mercado compra uns caramuxos cocidos e comeza a comer caramuxos. Se colle un alfinete e retira o caramuxo e sai a forma espiral. E nunha especie de corrente de consciencia, o caramuxo leva a espiral e a espiral leva ata os petróglifos da prehistoria. E ao mesmo tempo, ese caramuxo, esa espiral leva aos petróglifos da prehistoria e leva a contemplación dunha maneira moi especial da fachada do tímpano de San Fid de Solovio que está na praza. O tímpano gótico de San Fid de Solovio, e el fai unha evocación dicindo que o que lle interesa non é a grande arte medieval de Compostela do Pórtico da Gloria, senón esa arte máis tosca, di el, non? Bueno, podríamos discutir cuestións estéticas medievais, pero en todo caso o que lle interesa é esa visión máis ruda, non? Que levaría a construcción dun discurso que iría desde o fondo dos tempos, no formal, é dicir, nesa liña, nesa espiral que o levaría ata a contemporaneidade. Eu creo que nesa liña estaría a obra de Moldes pasando por Raimundo Patiño, polo Raimundo Patiño de Madrid tamén, por exemplo, de décadas antes, no que en un momento especialmente problemático para a construción da modernidade en Galicia. Por que? E aí vou a outra parte do que quería comentar, que é a dificultade desa tradición. Por que? Porque no momento en que Moldes está desenvolvendo a súa obra nos anos 80, o que nos encontramos é que a tradición galega que eles reivindican, é certo, é dicir, mesmo Atlántica chega a facer, por exemplo, unha exposición de homenaxe a Laxeiro en Vigo nos anos 80, a principios dos 80, é unha tradición problemática porque sempre estivo vinculada a unha non modernidade, pero a unha modernidade non resolta, diríamos, non? É dicir, non acaba de completar entendendo que a modernidade e o discurso dominante non sería algo que aquí tamén se reivindicou Luís Francisco, que é esa figuración de entreguerras, sino que sería a modernidade esquemática do esquema MoMA que nos levaría a surrealismo, abstracción, etc. E en ese sentido seríamos incompletos porque non teríamos ese discurso. Aínda nos anos 80, hai que lembralo, nas cuestións teóricas,
o discurso académico e non só académico estaba moi mediatizado por esa visión. É dicir, para todos os que nos formamos nesa época, o discurso dominante era o esquema do MoMA, pasado polo esquema do Pompidou. E non había maneira de sair de aí. E o que estaba fora dese discurso non existía. E en ese sentido, bastantes problemas temos coa nosa propia identidade dos galegos, os complexos respecto desa realidade levaban a unha non comprensión e non asimilación deses discursos. Por lo tanto, nese sentido, creo que o valor que ten a obra de Moldes nese momento é moi particular, porque enlaza con iso, pero desde ningún tipo de complexo, desde ningún tipo de matiz, é dicir, enlaza nese sentido, e aquí tamén se comentou, enlazando con esa figuración dese realismo que non existe como teoría, como punto de partida, pero que nos entendemos como tal, que todos sabemos a que se refire, desa liña que entroncaría con esa tradición galega, pero sempre desde unha liña lateral, é dicir, sabendo canear, diríamos, sabendo o que evitar e sabendo levar o seu discurso cara a unha modernidade que se resolve desde os dous sentidos que quería dar aquí, o sentido da vivencia e ese sentido histórico, é dicir, esa consciencia de que a elaboración da pintura ten un sentido tamén desde unha sociedade concreta coa que él se quere identificar, porque aí hai unha opción del, ata mesmo no vital. Hai unha opción na que Moldes asume ese discurso. E, polo tanto, creo que a liña da obra del nos 80 nese sentido está definida. Aquí xa se falou moi ben do período dos 80, polo tanto non vou insistir máis nesa cuestión. Simplemente quería redondearlo no sentido de entendelo desde este constructo, non só desde a propia tradición da modernidade galega. Sempre, xa digo, sempre problemática, pero que está aí presente. Ben, obviamente, así se entende moito mellor tamén a obra posterior. É dicir, a obra dos 90, e penso xa na obra final dos 90, é dicir, a obras como Vieiros, os Vieiros, os Link, no sentido de que son obras nas que a alegoría, a referencia cultural, a tradición popular son mesturadas. É dicir, hai ese tipo de constantes tamén nos abre esa conexión, figuración, abstracción, e ese mundo de referencias que aparece, ao que comentaba, desa tradición case primitivista, de certa tradición teórica da arte galega que estaría aí presente nese tipo de obra. Obviamente non é a única liña, é dicir, aquí tamén se citou outra obra que a mí me parece moi interesante, A matanza do Gran Porco, que é unha obra que alude á guerra do Irak, por un lado, pero tamén alude á catástrofe do Prestige, por outro, e que onde o elemento antropolóxico, a mata do porco, eu creo que é un xeito de ligar o político social coa lectura antropolóxica, é dicir, ali el crea realmente un discurso que digamos que ten un sentido social pero moderno, é dicir, desde a súa propia lingua xa moi elaborada en ese momento, pero que se quere manifestar, digamos, como un diálogo tamén entre a tradición e o presente. É dicir, ese uso deste tipo de imaxes, evidentemente, están tirados da tradición para expresar esa idea de tradición e presente, esa fronteira que tamén se citou aquí entre a vida e a morte, ese mundo entre os dous planos que está tan presente tamén en moita obra dele. Polo tanto, indicar tamén que a obra de Moldes nunca foi inmune ao social, a esa inquedanza social, foi sempre unha obra convulsa no sentido da utilización do debuxo e a cor, é dicir, deliberadamente, sempre evidenciou na etapa xa máis madura da súa obra. Creo que, por exemplo, as máscaras expresivas que utiliza, algunhas obras, as variantes cromáticas de tonalidades parte da súa produción final poden ser interpretadas tamén nese sentido de pulo compulsivo, moito, e tamén noutro sentido, é dicir, de respostas éticas, non só estéticas, pero senón tamén éticas, é dicir,
E, polo tanto, a obra de Moldes, nese sentido, xa nese período converte o lenzo nunha especie de territorio sen límites, como un punto de partida para a creación, pero tamén un punto de partida para a reflexión, que eu creo que sempre está moi presente na súa obra. É dicir, o elemento reflexivo está sempre ao lado do elemento creativo. Polo tanto, eu creo que nese período, esas obras de Vieiros, por exemplo, de Links, as máscaras que aparecen, son cadros en que o estado mental implica unha especie de volta de porca ao estilo que fai con anterioridade nos 90 e os 80, e aí están perfectamente ese tipo de obras. Ese de Vieiros, creo, non? É un vieiro, un dos vieiros, sí, que están agora en Pontevedra, creo, non? Ese tipo de obras, eu creo que hai que entendelas tamén nese sentido que implica unha convulsión e unha especie de estado mental que se procura por medio dese tipo de enxurrada, desa enxurrada de forzas en tensión, que é o que se expresa aí. Polo tanto, hai que entenderlo tamén nese sentido de problemática do mundo que o rodea, que quere expresarse por medio dese tipo de pulsións. E aí estaría ese entronque con esa tradición e aí volvería, e xa para acabar, con que entronca tamén? Entronca con esa tradición do que falaba Luis Xoane, é dicir, desa espiral primitiva, desa espiral de Raimundo tamén. Entronca tamén con certa, e ademais algo que tamén é evidente na obra del, mesmo en obra moi anterior, que a referencia medieval, a medieval da iluminación medieval, por exemplo, que está presente desde as presencias de Alfonso X, aquelas obras, xa estaba, pero que aquí adquire un sentido como na tradición nórdica, é dicir, desenleado, casi de Togolderí, diríamos, desa especie de elementos decorativos medievais que aparecen constantemente en os manuscritos, que eu creo que aí hai tamén outra evidencia deliberada de contacto con esa tradición, con unha tradición que obviamente europea, é dicir, non unha tradición propiamente galega, exclusivamente, pero que eu creo que el reinterpreta desde a chave da nosa propia tradición máis concreta, pero que, bueno, obviamente ten un sentido. Eu creo que as referencias iconográficas, as planimetrías dese tipo de obras, que nos levan a referencias medievais prehistóricas tamén, con esa xemonía, por exemplo, da curva absoluta, que aparece nese tipo de obras, pois se entronca con esa tradición. E, polo tanto, permite que entendamos a súa obra desde esa tradición ao mesmo tempo, pero obviamente resolta desde o que decía ao principio, desde unha visión lateral ou que elude os elementos máis prosaicos, máis obvios e máis evidentes de certa rutina da tradición, é dicir, levando un pouco a outro plano, ao plano literario. Enténdase que hai un determinado momento en que un determinado tipo de poéticas son gastadas, en un determinado contexto histórico, pois aparecen gastadas por unha vulgarización de procesos de transmisión dese tipo de estética ou de copia, e, polo tanto, chega un momento que ese tipo de discurso é cuestionable porque está gastado. Entón, como se evita iso? Pois indo ás fontes, volvendo e dándolle unha volta, é dicir, intentando evitar, penso, por exemplo, na tradición da poética, o que pasou coa poética social realista, en un determinado momento, que houve un momento en que a copia dese tipo de estética, en Galicia pasou con César Emilio Ferreiro, por exemplo, leva que chegue un momento que os que queren facer outro tipo de obra teñen que evitar, ao principio, esa influencia directa dese tipo de discurso, porque senón acabas gastado, acabas no mesmo, un pouco na lama, acabas metido na mesma lama. E nese sentido, é no que quería entender, é dicir, el dá unha volta para volver a unhas fontes primixenias que eviten ese desgaste no que estaba presente a obra anterior. Ben, para acabar, unhas liñas sobre o sentido para min que ten global a obra del, quería acabar, vou ler un pequeno fragmento que teño como final.
E decía, para min, que na obra del sempre loita consigo mesmo, tentando interpretar o significado dos acontecementos, a súa identidade e as súas esperanzas, e que a súa pintura expresa esa excitación, esa incerteza, non? Ese desprendemento da realidade e ao tempo esa vontade de comprendela en toda a súa complexidade. Penso, para acabar, que se algo fica claro ollando a obra de Moldes, non, Manolo, é a singularidade da súa proposta, e que esta se estableceu en plena ligazón coa realidade social e desde a experiencia persoal, inseríndose con absoluta consciencia na tradición nun sentido histórico e vivencial, entroncada na completa modernidade, máis consciente do pasado. Consciente do pasado e da problemática do seu pasado, diría. Do pasado e do problemático do pasado. Non só nun sentido idealista do pasado, senón da propia problemática do pasado. Moldes, como un home medieval, diríamos, non? Que vivía nun mundo poboado de significados, de sobresentidos, sempre nos falou nunha linguaxe icónica lanzando os seus aturuxos de paixón vital e artística. A súa pintura reflicte, por tanto, e en certo sentido é a experiencia vital, a travesía, a singradura, a vida que flúe e que é tránsito e dinamismo. O resultado conforma unha obra ambivalente, ao tempo a imaxe da vida e da morte, da incerteza, da excitación, é dicir, para min, vida e creación. Moitas gracias. Gracias, Carlos. Creo que ahora pasamos a unha parte de debate no que pode participar todo o público, tanto que está presente na sala como os da mesa, os que están conectados de forma telemática. Bueno, se alguén quere participar, claro. No sean tímidos. Pues ahora nos preguntas tú. Me gustó mucho lo que hablasteis, lo que dijisteis, y que a veces es muy aclaratorio. Pero yo echo mucho de menos no ver la pintura de Moldes. O sea, una verdadera desarrollo de su lenguaje, que por otra parte es muy distinto en muchas ocasiones. Es un lenguaje siempre convulso, aunque sean las mozas plantadas de Pontevedra, casi como las señoritas de Aviñón. Pero, quiero decir, no hemos visto la pintura de Moldes. Y el arte, yo creo que, más que hablar, hay que verlo. Cada espectador. Es lo único que... Bien. Algunas imágenes tenemos por aquí, que fui pasando. Sí, a ver, pon algunas. Pero puedo poner alguna más. Algunas Algunas de las que se fueron citando, como las presencias, ¿no? De Alfonso X. Esa é de Alfonso X, non? Se pasou, sí. Sí, esa é de Alfonso X, que eu fixen referencia a ela. Sí. Sí. Ese é o avó, non? ¿Qué? O de Vigo. Este é o Grandida, sí, tamén se falou del. Sí. Bueno, son obras muy reproducidas precisamente porque son muy buenas. Sí. O sea, se han visto en muchísimos sitios, aunque no se han visto. Quizá el problema de la obra de Manolo Moldes es que está quizá más reproducida que vista, sí, digamos, en una realidad física, sobre todo fuera de Cataluña, fuera de Galicia. Pero indudablemente son obras que sí se han reproducido en muchos catálogos y que dicen muchísimo de su calidad como creador, en definitiva. Y yo creo que aquí sí hemos hablado mucho de su pintura. Yo creo que lo que hemos estado diciendo, en realidad nos hemos ceñido y hemos estado muy centrados en su realidad pictórica, que a veces pues no es que sea necesaria la imagen, siempre es necesaria la imagen, pero indudablemente acompañar la imagen de otra forma de imagen, y la palabra son imágenes en definitiva, creo que también es muy importante, y sobre todo porque la obra de Manolo Moldes tiene una cualidad narrativa, dialéctica, de pura palabra, que es importante.
que es importante, porque está contando cuentos, está contando fábulas, está contando historias que pertenecen a una tradición galaica y no solamente galaica, y no solamente. Sí, no, profundamente europea. Profundamente europea, sí. Sí, la tradición claro. profunda antropolóxica Sí, europea. sí, Uvea sí. o Lobo é unha Sí. historia de Europa. Claro, es un cuento de los hermanos Grimm. Sí, Ya está. Uvea o Lobo. Claro, y a partir de esta dimensión, pues nos vamos al romanticismo alemán. Sí, sí. Claro. Esa conexión nórdica eu creo que sempre estivo moi presente nunha liña da tradición pictórica galega, e eu creo que ese romanticismo nórdico, esa liña da tradición nórdica que foi que deu lugar a toda unha tese anti-impresionista, non? No seu momento, na historiografía anglosaxoa. Eu creo que é moi interesante desde Galicia, para asumir unha determinada liña de lectura. Recordo, en Madrid hubo un exposición na Fundación Juan March sobre ese tema, me parece. Claro, y yo creo además que el Grupo Atlántica, de alguna forma, al principio, enlaza con el famoso romanticismo de la pintura del norte de Europa, que aquí es donde se hizo la exposición de la Fundación March, que es esta exposición que fue importantísima. Sí. Claro, y el Grupo Atlántica parte, digamos, de unos presupuestos que están muy centrados en una tradición romántica o de la pintura del romanticismo europeo. Claro, sin duda. Sí, sí, eu creo que sí, que esa liña nórdica está, esa presión nórdica está, é algo que reivindicaba Luis Xoane, por exemplo. Xoane falou teóricamente desa cuestión, desa liña nórdica, falando da historia da plástica, que ele falaba de outra lingua galega, decía ele. Outra lingua galega era a plástica galega, non? A outra lingua galega entendida como unha linguaxe de plástica propia, non? E ele falaba desa tradición nórdica, desa liña espiral, nese sentido. Sí, eu creo que Moldes conecta con eso. Esa línea espiral me llama mucho la atención su última obra, que hay una decantación hacia la abstracción mucho mayor, las que empieza ya en el siglo XXI. Entonces, esto no sabemos a dónde hubiera llegado de haber proseguido con esta línea, pero yo creo que hay una reconsideración de la idea de fondo y figura en estas obras últimas. Claro, como si la dialéctica entre lo que vemos representado y dónde se sitúa esa representación fuera cada vez más importante. Claro, más importante, con lo cual el plano pictórico cambia y se transforma pues, en espirales, si a eso vamos. Claro. Hay más, claro. Sí, sí, fantástico. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Carlos, me gustou moito esa aposta tan valente. De verdad, é a primeira vez que escoito isto, falando dun artista galego, que creo que é unha conta pendente da historiografía da arte en Galicia, non? Como arranxar o problema da tradición, é dicir, hai como unha especie de paréntese chamado franquismo que como un mantra que nos sirve como coartada máis ou menos conceptuosa, non conceptual, para amañar pois, unha ilusión de continuidade entre esos maravillosos anos 30, vou decir, con bastante sorna, non? E o que pasou despois en Atlántica, coa que vou empregar todavía máis sorna, non? Creo que é un acerto eso que dis, porque creo que Manolo é o único que encara realmente ese problema, non? É dicir, é unha cuestión de discontinuidade, non? O problema é que ningún historiador e historiadora aquí en Galicia, ata onde eu sei, por eso alabo, casi que celebro isto que dis, non? Poida darlle corpo a ese problema que non é un problema historiográfico, é un problema puramente heurístico. Non hai obras para construir un relato, polo menos nos términos teleolóxicos, nos que nós entendemos a historia da arte. Haberá que verlo entonces como un problema hermenéutico, é dicir, unha cuestión de interpretación, vayamos a verlo de outra maneira. E quizás isto que ti fixeches con Manolo me parece pois un pequeno paradigma desto que eu estou a falar, non? Ver as obras desde outros ollos. E a segunda cuestión que me parece interesante é na obra de Manolo, non tanto na obra, sino na súa posición con respecto á produción artística, é que era unha persoa, ou considero que era unha persoa bastante refractaria á institucionalización da súa obra. Considero que Atlántica foi unha oportunidade magnífica nun proceso político moi
intenso, que foi o proceso de construción autonómica en Galicia. E o digo así, abertamente. É dicir, coincidiu felizmente nun momento e nun lugar, Madrid, falando de Galicia, no que era necesario ese discurso e callou. E Manolo non estaba aí, precisamente porque eu considero que o seu traballo non era ese, era outro traballo, non? Construir, ou mellor dito, asumir, non, ese valeiro brutal na tradición de como darlle continuidade, non, a aquelo que se perdeu nos anos 30. Solamente ese par de apuntes e gracias, porque considero que deberíamos de discutir moito máis eso, non? Esta cuestión dunha tradición inconclusa ou dunha tradición epigonal ou dunha tradición sin discurso. No, pues agradezo muchísimo el comentario. Yo creo que el cambio de domicilio de Madrid por los 80, ese abandono, no es solamente un cambio de domicilio. Yo creo que es algo mucho más complejo. Es precisamente abrazarse a una antropología del lugar. Y esto implica también, tiene un coste. Tiene un coste, a lo mejor el mismo coste de que no estuviera en lo de Valeriano Bozal. Ese podría ser y esto se ha estudiado muy poco, pero cuando tú abandonas un cierto centro, entre comillas, hablando de Madrid, la movida y bla, 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 no vamos a otra vez con ese tema, si tú abandonas, digamos, ese hipotético centro y te vas a una ciudad pequeña y provinciana, como Pontevedra, es porque realmente el cambio es mucho más profundo que simplemente cambio de ciudad. Implica un asumir determinadas realidades sociales, culturales, antropológicas, en abandono de una idea de centro del universo, por así decirlo, aunque ese centro sea tan pobre como Madrid. Quiero decir que esto, y es muy importante, a partir de este cambio de residencia, en realidad se cambian muchas cosas, no solamente dejar Madrid por Pontevedra. Completamente de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque no solamente deja Madrid un momento explosivo en el que Madrid claro, y sabía que era explosivo. Y se viene a un Pontevedra claro, que lo deprime profundamente, porque es como retraerse un montón de años. Entonces, ¿a qué se aferra? ¿A qué se aferra? Pintura. A la pintura. Claro. ¿A qué se aferra? ¿Qué hay en Galicia que la pintura atrae? como un amante que... Sí, aférrase, claro. Sí, A ese proceso. Pero bueno, un pouco creo que no mundo cultural galego e intelectual pasa un pouco iso. Nos aferrámonos a unha utopía propia, a un constructo utópico no que traballamos e tiramos para adiante. É dicir, no sentido de que ao final a produción intelectual e a produción cultural non é outra cosa que iso. Ao final é un espantar, o que é dicir, entre a vida e a morte, un pouco espantar a morte tamén. Pero bueno, o discurso o que comentabas ti de crear un discurso, obviamente, eu estou empeñado en elaborarlo. É complicado en Galicia. Complicado porque os medios académicos son os que son. É dicir, e aí é moi difícil de modificar puntos de vista esquemáticos e un pouco non sei se prefiero non cualificarlos, con unha perspectiva que hoxe despois 30 anos despois vemos o resultado de perspectivas distintas. Cando Jean Clair, que se citou aquí, hai 40 anos elabora un discurso no que transforma a visión de arte que creara o MoMA cos realismos, non? Aquí se enteran 30 anos despois. Aquí enteranse 30 anos despois. E cando ti dis que os nosos artistas estaban en sintonía con iso e que ademais o tiñan non só mamado teóricamente, senón que os lían, porque tiñan todos os libros deles, pois claro, iso non é o que se conta. É dicir, os libros de Fran Roth estaban na biblioteca de Maside, na biblioteca de Colmeiro, na biblioteca de Rafael Dieste. Eu vinos físicamente, así, ali. Vin os textos en alemán, os intentos de traducción de alemán de Carlos Maside na súa biblioteca, por exemplo, con a nova objetividade. E entón, que se conta de que é aquí isto? Pois unha cosa provinciana, regionalista, non sei que tal. Se o pinta Otto Dix está maravilloso. Se o pinta Camilo Díaz Baliño é unha cosa provinciana. Un pouco así. É dicir, é o que temos. Que ocorre? Que, obviamente, algúns empeñámonos en elaborar eses discursos. E ás veces con insistencia por escrito.
É dicir, que non quede por non publicalo en libros. É dicir, aí sí que o teño claro. Ese discurso siempre será problemático, Carlos, porque la quiebra de la guerra civil la vamos a tener siempre ahí. Y no podemos asumir otra realidad que lo que fue ese terrible paréntesis en el apartado cultural. Sí. Esa sofisticación que acabas de citar de Basile y todo el grupo intelectual de los años 30, que además fueron años maravillosos, precisamente para la cultura gallega y española. Y luego viene la guerra y ya eso se rompe todo. Y entonces, esta dificultad de la que dices, lo mejor es que o la pasemos o nos olvidemos, claro, y la vamos a tener siempre ahí. No, por eso me interesaba o punto de vista de cómo supera Moldes, ¿no? Sí, claro. Cómo Moldes lle dá esa volta, claro, decir, a eso. Pues volviendo desde el plano sentimental a los años 30. Claro, cómo da esa volta. Desde el plano sentimental. Esa volta, y cómo crea esa figuración que comentabas ti, limpa, ¿no? Claro, que ten que ver con esos anos 20, 30, que tú comentabas cando conversamos en o xantar, ¿no? Efectivamente, pero creo que hai esa intencionalidade de darlle esa volta, de canear, de atravesar lateralmente, non? Porque además no se puede hacer otra cosa que dar esa vuelta, porque siempre va a estar ahí esa herida, esa quiebra, ese dolor y todo lo que eso pasó. O sea que lo mejor es hacer efectivamente rodeos y seguir. Y de aquí pasaron 100 años dentro de nada. Claro. No sé dónde leí una vez, pero me hizo mucha gracia y me dio por pensar. Dice, las guerras civiles duran 100 años, desde que acaban, duran 100 años. Me dejó impresionado. O sea, pues aún nos queda hasta el 36. Bueno, la norteamericana está por ahí. Pero aún nos queda. Estamos en el 21, pues nos quedan 15 años todavía de guerra. La norteamericana no sé si acabaría. Sí, Por eso, pero no está claro, pero... No, pero tiene, o sea, es una brutal, pero tiene mucha importancia, ¿eh? Sí. Porque llevamos hablando de la guerra civil y acabó hace más de 80 años y seguimos hablando de la guerra civil. Quiero decir que es verdad, duran mucho desde que acaban. Claro. Lo que pasa también es porque considerarlo un paréntesis, el periodo franquista, considerarlo un paréntesis, hay algo como tramposo en eso. Sí, porque no fue un paréntesis. No fue un paréntesis. Lo fue una mala leche. Fue una brutalidad. En la medida lo que nos negamos es admitirlo como una realidad, que no hemos criado ahí, que hemos vivido ahí. Y de ahí venimos. Y tenemos que aceptar esas cosas. Claro. Tenemos un pasado franquista y no fue un paréntesis. Los paréntesis se cogen por los extremos y se tiran a la basura. A nivel pero creativo, el franquismo no hay manera de tirarlo a la basura. A nivel creativo sí se puede hacer un rodeo. A nivel artístico, quiero decir que lo que intentamos pensar que hace Manolo Moldes, pasar de los años 30 a la realidad de su presente y bueno, y ya está. Quiero decir que el arte permite todo. La historia no permite todo, pero la fantasía del arte sí. Y entonces quizá nos podamos agarrar a esta realidad. Es que hay una cosa también muy interesante, muy curiosa de estudiar, es que las tradiciones en realidad no existen, se construyen. Sí. Y entonces lo que hay que decir es que a partir de Manolo Moldes, en concreto, no es que se recupere la tradición gallega, sino que Manolo abre la tradición gallega que se había perdido. Y entonces se construye desde Moldes hacia atrás, no desde atrás hacia Moldes. Porque empieza, como usted ha dicho, Carlos, y descubre los signos más originales. O sea, empieza de cero. Y se van encontrando las coincidencias de todos los que han aceptado dentro de la historia del arte ese signo original. Y toda esa tradición se empieza, Manolo da origen a una tradición nueva que se cortó en el 36 y ahora se puede empezar otra vez recuperando el 36. Así eso no es dar un rodeo, eso es simplemente coger el paréntesis y tirarlo. Ya, sí. Cuesta, pero sí, pues es así.
Cuesta de más arriba. Es cuesta arriba. Es arriba. Pero claro que cuesta. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que con este paréntesis podemos cerrar la jornada. Muchas gracias a todos, a los ponentes y a los participantes por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.